tema muy interesante relacionado con todo lo que le ha pasado a Trump, pues prácticamente en la última semana, estar positivo a COVID, pero también el tratamiento que recibió y cómo está hecho, de qué está hecho este tratamiento. Parte de lo que publica el New York Times tiene que ver con que esto, a ver, es que no quiero decir yo una barbaridad y seguro mejor quien esté en la línea que nos lo explique y ya le damos contexto de por qué es un tema que causa además muchísima controversia. Lorian Jiménez Fibi nos acompaña. ¿Cómo estás, Lorian? Buenas noches. ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas noches. Con mucho gusto de estar otra vez en el programa. Encantada de que nos acompañes. A ver, cuéntanos, esta especie como de cura o tratamiento que estaría relacionado, no sé si en su investigación o en su misma creación con tejidos de embriones o de fetos por eso dije mejor que nos lo explique ella antes de que yo le diga una barbaridad al público. Sí. No tiene nada que ver con eso. El tratamiento que Trump recibió, o sea, primero hay que dejar muy claro que no es una cura contra COVID-19 claro, ni nada por el estilo. Es decir, que pues el señor hace muchas maniobras mediáticas medio raras, ¿verdad? Desde aquellos tiempos cuando estuvo recomendando que por qué no se probaba que alguien se inyectara algún desinfectante, a ver si así, ¿no? O que estuviera mucho tiempo el calor, expuesto a la luz UV o algo así, ¿no? Sí. Y también estuvo mucho rato recomendando la hidroxicloroquina como un medicamento, como si fuera la panacea, que tampoco lo es, y una serie de cosas que creo que es el principal desinformador de la pandemia, el señor Trump, sí, lamentablemente, ¿no? El tratamiento que él recibió es un cóctel de anticuerpos monoclonales, es decir, que son muchos anticuerpos, vamos a decir, que se fabrican en un laboratorio que tienen una alta especificidad, es decir, de ahí el término monoclonales, es decir, que solo están dirigidos hacia un blanco en particular, ¿no? Entonces, o que se originan de van tras un solo antígeno, ¿no? Una parte minúscula de un antígeno. Entonces, para ponerlo en términos muy simples, esto que sale de que se deriva de unas células embrionales, ¿no? A ver, que no nos confundamos. Uh-huh. En los laboratorios se utilizan muchas líneas celulares diferentes, ¿no? Líneas que provienen de animales y de seres humanos. Líneas celulares, pues son células en cultivo, en unas cajas de cultivo, pues, o sea, ¿no? Y estas líneas se usan para diferentes fines experimentales, es decir, que las más utilizadas son unas células que se conocen como HeLa, que provienen de una mujer que falleció de cáncer, y esa línea celular es pues la más utilizada para una serie de experimentaciones y qué sé yo. Ahora, aquí donde se está armando este escándalo es porque Trump ha estado siempre en contra o muy evidentemente en contra de que se utilicen embriones, ¿no? Para experimentación. Estas son células que provienen de un embrión, pero no da la impresión como si se estuvieran utilizando embriones de alguna forma, claro, ¿no? Y no. Es decir, una vez que se extraen esas células, las células se propagan. Ya el embrión fue hace mucho tiempo atrás y no existe más el embrión y ya no, o sea, es decir, no es que se esté trabajando con embriones así constantemente, ¿no? ¿Y cómo se eligen esos embriones? ¿O de dónde vienen esos embriones que después sus células son las que se propagan? Pues de diferentes sitios. O sea, algunos embriones son embriones que se dan por fertilizaciones in vitro, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces ahí es un embrión, pero cuando hablamos embrión es que la gente imagina que es, Sí, un bebé con opiniones. ¿Perdón? Un bebé con opiniones, ¿no? Sí. Bueno, no solo un bebé con opiniones, sino un bebé punto, ¿no? De cualquier tamaño de bebé, ¿no? Claro. O con o sin opiniones. Y esto no es así, es decir, una vez que se hace, vamos a decir, la fertilización in vitro, en donde se unen a las dos células, eso a partir de un X número de divisiones celulares, ¿no? Ya se considera un embrión sin que tenga ni forma ni nada de ser humano, ¿me explico? O sea, que es un montón de células, y de esas células se toma, o sea, sí se considera embrión porque ya es la unión de las dos células que dan origen a un ser humano, ¿no?
pero no es que se esté experimentando con fetos, pues, o sea, nada por el estilo. Ahora, estas células tienen ciertas características que las hacen muy buenas como para producir, por ejemplo, ciertos tipos de proteínas, entre ellas este tipo de anticuerpos. Entonces se utilizan para fabricar los anticuerpos. Es decir, hay que olvidar la parte del embrión en algún momento porque no se trabaja en el laboratorio con embriones ya. O sea, esas células se extrajeron de un embrión y ahora se propagan las puras células, ya no se trabaja más. O sea, de las células entonces se producen los anticuerpos. Lo que el señor Trump se utilizó es una terapia que está en fase apenas experimental. No ha sido aprobada en ninguna parte del mundo y no ha sido aprobada por la FDA porque es es decir, es un cóctel de anticuerpos y esto está en fase experimental, en las fases 2, 3 experimentales. Es lo mismo que pasa con las vacunas, ya hemos hablado mucho de la fase 1, 2, 3 de las vacunas. Con los medicamentos es algo muy similar que lo que pasa con las vacunas. Este medicamento pues no ha sido probado porque no ha terminado su fase experimental. Entonces, hay varias cosas. Uno es preguntarse por qué el señor Trump, o sea, le administraron un tratamiento experimental, ¿verdad? Que todavía no ha terminado su fase de evaluación científica y demás. Lo que se le administró al señor Donald Trump deja muchas dudas en términos de qué es lo que tiene, qué tipo de COVID, y después haber salido 2, 3 días después del hospital y haber hecho todo un drama de subir las escaleras y quitarse el cubrebocas y ahora dice que ya se va de gira y hay algo que no checa, pues, hay algo que no checa, porque lo que dijeron en el hospital que le habían administrado, le dieron Remdesivir, que es un antiviral que se utiliza en realidad para casos muy graves de COVID, para casos que ya son muy severos de COVID. Le dieron eso y a esto le sumaron el cóctel de anticuerpos monoclonales que es un medicamento pues en vías de experimentación, ¿no? Entonces, eso indica, ese tipo de proceder médico, pues está más bien encaminado hacia tratar un paciente que ya realmente, vamos a decir, por tratamiento piadoso, ¿verdad? Claro, para como ver ya se está muriendo, pues ni modo, le podemos administrar hasta una cosa experimental, nada más por tener una esperanza de salvarlo, ¿no? Entonces se le trató como si fuera un caso de veras extremadamente severo, ¿no? Y sin embargo, pues sale a los 3 días del hospital como si nada hubiera pasado y ahora dice que ya se va a gira y que ya no infecta y que, no sé, hay es muy contradictorio. Yo creo que todos los médicos en Estados Unidos están rascándose la cabeza para tratar de discernir qué carambas fue lo que pasó, ¿no? Lorian, gracias por esta explicación tan clara sobre este tema. Tengo que ir a una pausa y te quedas conmigo para que nos platiques de este proyecto que traes entre manos y que estoy segura le va a interesar muchísimo al público. Cuéntanos, Lorian, seguimos platicando con Lorian Jiménez Fibi. ¿Qué es Salvemos Conciencia? Sí, bueno, Salvemos Conciencia es un sueño realmente que esto se esté haciendo realidad, ¿verdad? Es una iniciativa que ideamos, somos un equipo multidisciplinario de científicos y médicos altruistas que nos unimos por una preocupación y compromiso, ¿no? Que cada uno sentimos de forma personal y profesional para hacerle frente a la situación tan dramática y terrible que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Del grupo que me honra muchísimo poder pues encabezo, ¿no? Si se puede llamar así, somos un equipo, ¿no? O sea, no hay distinciones en ese sentido, ¿no? Pero está con nosotros el doctor Arturo Erdely, un gran científico, el doctor Francisco Espinosa Rosales, el doctor Francisco Moreno, gente que muchos conocen en redes sociales y en otras que han sido muy activos en relación a la pandemia, ¿no? Tratando de informar a la población, de ayudar, de facilitar. Hay otros médicos, desde luego, el doctor Enrique Martín del Campo, el doctor Michael Hirsch, el doctor Arturo Rodríguez, que también es muy activo en redes sociales, etcétera. Pues nos unimos para hacer este esfuerzo, que es un esfuerzo altruista de la sociedad civil.
Lo que queremos es proporcionar de una forma segura, tanto para médicos como para pacientes, servicios de salud a distancia que sean oportunos, gratuitos y de mucha calidad. Nuestro objetivo el objetivo fundamental de Salvemos Conciencia es salvar vidas. Ese es el objetivo que tenemos. Venimos a procurar salvar vidas y hacemos esto mediante la atención médica temprana de COVID-19. Hoy sabemos ya mucho más sobre esta enfermedad y sabemos que muchas muertes por COVID-19 se hubieran podido evitar si esas personas hubieran sido atendidas a tiempo. Las personas aquí, por un sinnúmero de causas, ¿no?, llegan demasiado tarde al hospital, se tiene mala información, la información que se dio en un inicio, dándole instrucciones a las personas de quedarse en casa hasta que se sintieran ya muy mal, entonces acudieran al hospital. Esto, a causa de esto, se han perdido muchas vidas. También el mexicano, pues tenemos nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Y hacemos eso de yo me aguanto, ¿no? Pero la gente necesita entender que COVID-19 es muy distinta a otras enfermedades. A veces hay gripas, malestares estomacales, otro tipo de enfermedades que no, yo me sigo, voy a trabajar, no importa. Y no paramos hasta que no estemos ya de veras así en una situación ya deplorable, ¿no? O sea, ahora, COVID-19 es muy distinto. COVID-19 debe ser atendida de forma temprana. Cuando la gente ya tiene síntomas graves, es demasiado tarde para hacer algo realmente por ellos. No son muchos los que se salvan, y los que se salvan hay un porcentaje muy alto de personas que entonces se quedan con secuelas muy graves que pueden durar para el resto de su vida. Entonces, la atención temprana es indispensable para esto. ¿Cómo podemos cooperar? ¿Cómo pueden ser parte de este proyecto las personas que nos están escuchando? Sí, claro. Ahorita apenas ayer abrimos el sitio de internet, tenemos un sitio de internet, estamos en salvemosconciencia.org, en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y se pueden comunicar. Ya abrimos estamos solicitando, porque pues es un esfuerzo de la sociedad civil para la sociedad civil, ¿verdad? Entonces necesitamos cooperar todos. Ya tenemos todo armado, estamos aquí, podemos ayudar, queremos salvar vidas, queremos disminuir la incertidumbre y la angustia que se tiene por la situación que se vive. Necesitamos donativos. En este momento necesitamos, para ser muy precisa, 3.6 millones de pesos para poder pagar la tecnología, es decir, el desarrollo tecnológico de la plataforma en sí, de dónde va a quedar la plataforma en Internet. Así las personas van a poder, a través de un teléfono móvil con cámara, sí, solicitar, proporcionar datos simples de ellos y de su condición, si han tenido contacto con personas con COVID. No estamos haciendo exclusiones en el sentido de que sabemos que en el país es muy difícil accesar a pruebas de laboratorio diagnósticas, ¿verdad? Y entonces no es necesario que tengan prueba diagnóstica. Tenemos la inclusión de pacientes, los que tienen prueba diagnóstica positiva pueden estar, los que hayan tenido contacto con algún positivo también. Entonces, y la gente que tenga síntomas, desde luego, ¿no? Lorian, pues entonces ahí está, que se metan a la página de salvemosconciencia.org, que revisen, pueden ayudar de distintas formas, y felicidades a ti y al doctor Ederly, a todos los que forman parte por este proyecto. Muchísimas gracias, Pamela. Esperemos que muy pronto tengamos la plataforma funcionando y que realmente podamos impactar en salvar muchas vidas.